El libro de Job comienza con este inquietante misterio. Imagina que estás frente al trono de Dios. Ángeles lo rodean. Luz infinita. Todo es santidad. Todo es perfecto. Pero, de repente, una sombra cruza el umbral. No es un ángel, no es un santo, es Satanás. Y no viene a atacar, viene a hablar, a conversar, directamente con Dios. Y lo más inquietante, Dios lo deja entrar. ¿Cómo es eso posible? ¿No fue expulsado del cielo? ¿No se supone que el mal y la luz no coexisten? El cielo, al parecer, no está sellado a los desafíos. Aquí, incluso el adversario tiene voz. Esta escena rompe las ideas simples de bien y mal, invitándonos a cuestionar la naturaleza del sufrimiento, la fe y el orden cósmico. Hoy vas a descubrir el misterio que muchos predicadores evitan. Una historia incómoda, incomprendida, pero que revela el corazón de Dios, el poder del sufrimiento y el propósito oculto detrás de una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar cómo entiendes el cielo, el mal y tu fe. Si este tipo de contenido te interesa, te invito desde ahora a suscribirte y dejar tu like, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en cualquier canal. El libro de Job es uno de los textos más antiguos y enigmáticos de la Biblia, y su lenguaje, junto con su ambientación, están envueltos en un profundo misterio. Desde sus primeras líneas, nos transporta a un mundo lejano, donde las preguntas sobre el sufrimiento y la justicia divina resuenan con fuerza. No es solo una historia, sino un poema filosófico que explora el sufrimiento humano, la fe y la búsqueda de sentido en medio de la adversidad. Sus versos invitan a la reflexión y al cuestionamiento, desafiando nuestras ideas preconcebidas sobre el dolor y la recompensa. Job, descrito como un hombre intachable y próspero, lo pierde absolutamente todo: su familia, su salud y sus bienes. Pero esto no ocurre como castigo por algún pecado, sino como una prueba de su integridad y fe, un desafío que pone a prueba los límites de la resistencia humana. Sus amigos, convencidos de que el sufrimiento siempre es consecuencia de la culpa, insisten en que Job debe haber hecho algo malo. Sin embargo, Job protesta con vehemencia su inocencia, y en su desesperación, exige respuestas directamente a Dios, cuestionando el sentido de la justicia divina. La estructura del libro es única. Comienza con una narrativa sencilla, y luego se transforma en un intenso debate poético. Este cambio nos obliga a confrontar el sufrimiento sin recurrir a explicaciones fáciles, enfrentándonos a la complejidad de la experiencia humana. Los lamentos de Job se hacen eco de las dudas más oscuras de la humanidad, validando el dolor y la confusión de todos los que sufren. Sus palabras nos recuerdan que cuestionar y lamentar también forman parte de la fe. Esto no es solo teología, es un drama profundamente humano sobre cómo aferrarse a la fe y la esperanza cuando todo lo demás se ha perdido, y sobre la dignidad de buscar respuestas incluso en medio de la oscuridad. En el libro de Job, Satán no es el diablo como solemos imaginarlo en la cultura popular, con cuernos y tridente, ni es una figura maligna absoluta. Más bien, Satán significa literalmente el acusador o el adversario, y es un título, no un nombre propio. En la narrativa, actúa como un fiscal en la corte celestial, encargado de poner a prueba la lealtad y la integridad de los seguidores de Dios. Su función es cuestionar los motivos de Job. ¿Es su fe genuina, o simplemente una respuesta a las bendiciones y la prosperidad que ha recibido? El acusador no es un enemigo de Dios, sino un retador autorizado, que solo puede actuar dentro de los límites que Dios mismo establece. Su papel es revelar la hipocresía, desafiar la sinceridad de la fe y poner a prueba la profundidad de la devoción humana. Así, la historia plantea una pregunta fundamental: ¿servimos a Dios por quien es Él realmente, o solo por los beneficios que esperamos recibir de Él?
Esta es la cuestión central que explora el libro de Job. Dios señala a Job como el modelo de fe, un hombre íntegro cuya vida parece estar en perfecta armonía con la voluntad divina. Su devoción es reconocida no solo en la tierra, sino también en los cielos, donde su nombre es pronunciado como ejemplo de rectitud y confianza inquebrantable. Sin embargo, el acusador se burla y desafía la sinceridad de la fe de Job. Quítale sus bendiciones, y Job te maldecirá en tu propia cara, insinúa, sembrando dudas sobre la verdadera motivación detrás de la devoción humana. Dios permite la prueba, pero establece límites claros. La vida de Job está prohibida. El sufrimiento puede tocarlo, pero no destruirlo. Así, se marca el inicio de una prueba que trasciende lo personal y se convierte en un drama universal. Esta no es una batalla de iguales. El acusador actúa solo por permiso divino, limitado por la soberanía de Dios. Todo ocurre bajo la mirada atenta del Creador, que nunca pierde el control. La prueba no es para el conocimiento de Dios, sino para revelar la realidad de la fe a todos los seres, tanto celestiales como humanos. Es un testimonio público, una lección para el universo entero sobre la naturaleza de la confianza y la fidelidad. El alma de Job se convierte en el campo de batalla para una pregunta cósmica. ¿Puede la fe sobrevivir cuando se la despoja de toda recompensa, cuando el dolor y la pérdida parecen ser la única respuesta? La apuesta no es simplemente sobre el bien contra el mal, sino sobre la resiliencia y la autenticidad de la fe misma, sobre la capacidad del espíritu humano de mantenerse firme, incluso en medio de la tormenta más oscura. El libro de Job comienza como ningún otro en la Biblia. Dice así: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Sí, Satanás entró al cielo. Esto ya rompe todos los esquemas. Satanás, antes de ser desterrado eternamente, tenía aún acceso. No porque fuese poderoso, sino porque todo en el universo opera bajo un principio. Nada ocurre fuera del control de Dios. Y entonces, ocurre la escena. Dios habla de Job con orgullo, un hombre íntegro, justo, temeroso, apartado del mal. Pero Satanás no lo cree, lo reta. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? En otras palabras, claro que te adora. Mira todo lo que le das. Quítale eso, y verás cómo te maldice. Y Dios le responde: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás obtiene permiso, no poder, permiso, y ahí comienza la pesadilla de Job. En un solo día, pierde su ganado, sus criados, sus propiedades, y a sus 10 hijos, y aún así, dice: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la historia no termina. Satanás regresa, y pide ir más lejos. Esta vez, tocar su salud. Dios lo permite, y Job termina cubierto de llagas, rascándose con un tiesto, tirado en la ceniza, sin hijos, sin salud, sin respuestas. Su esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él responde: ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y en todo esto, Job no pecó. Aquí es donde muchos se detienen, pero la historia va más profundo. Porque el verdadero propósito del libro de Job no es explicar el sufrimiento, ni exponer a Satanás. Es revelar una verdad que el mundo moderno ha olvidado. Dios no necesita darte explicaciones, pero siempre te dará una revelación. En los siguientes capítulos, Job discute con sus amigos, grita, llora, se queja, y finalmente, cuando Dios rompe el silencio, no le dice por qué sufrió. No le explica el motivo, no le revela el plan detrás de la prueba, solo le muestra quién es él. Desde un torbellino le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes tú atar las ligaduras de las Pléyades? Dios no justifica nada. Dios se presenta, y eso es suficiente. Job cae de rodillas y declara: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Porque a veces, el dolor no viene para castigarte, sino para revelarte. Y entonces, Dios restaura a Job. Le devuelve el doble: hijos, tierras, honra. Pero más que eso, le da una comprensión más profunda, una fe más real, una relación que ya no depende de lo que recibe, sino de lo que vio en medio de la tormenta. Y Satanás desaparece del relato, porque nunca fue el protagonista, solo fue una herramienta, en manos del Creador. A veces, el enemigo entra en escena, pero nunca fuera del control del director. Y tú, que estás escuchando esto hoy, quizás también estás atravesando un momento sin respuestas. Quizás sientes que todo se te está quitando, que el enemigo te rodea, que Dios está en silencio. Pero escúchame, el cielo no ha perdido el control, Dios sigue en el trono. Y si estás siendo probado, es porque hay algo dentro de ti que solo el fuego puede revelar. La fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando no tienes nada y aún decides creer. Como Job, como los justos olvidados por el mundo, pero recordados en el cielo. No le explica el motivo, no le revela el plan detrás de la prueba, solo le muestra quién es Él. Porque aunque Satanás entre al cielo para acusarte, hay un Dios que responde por ti, que pone límites y que nunca permitirá más de lo que puedes soportar. Si esta historia tocó algo en ti, darle like ahora mismo. Suscríbete para no perderte las verdades que muy pocos se atreven a contar. Y comparte este video con alguien que esté pasando por una prueba, porque lo que estás viendo no es solo información, es revelación. Quizás no entiendas el por qué, pero muy pronto entenderás el para qué. Y como Job, dirás: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.